Arrancamos la mesa anteúltima, antes de la mesa de cierre, que voy a coordinar yo. Mi nombre es Juan Pablo Patitucci, y primero voy a presentar a Natalia. Natalia Bustelo es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por IGAES UNSAM, profesora de Filosofía por la UBA. Trabaja como docente en UNSAM y UBA y es investigadora adjunta del CONICET, con sede en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina, el CEDINSI. Es autora del libro Todo lo que necesitas saber sobre la reforma universitaria, del 2018. Inventar a la juventud universitaria, una historia político-cultural del movimiento argentino de la reforma universitaria, 1900 a 1930, del 2021, y coautora junto con Lucas Domínguez Rubio de Carlos Astrada, Textos de Juventud, CEDINSI en el Movimiento 2021 también. Coautora junta, y su ponencia se titula Los años 30 como crisis espiritual, Carlos Astrada entre los intelectuales del nuevo orden. Muchas gracias. Aguantemos un toque que tenemos que compartir pantalla. Van a llevar seguramente. Juan, ¿querés ir pasando cuando te digo con la flechitas? Simultánea. Si hubiera un mouse inalámbrico, ¿no? Ahí va. Más inalámbrico no lo vi. Perfecto. Por ahí es inalámbrico el mouse, ¿no. Muy bien. No lo veo No hay. siquiera. Ah, no. Yo vi un mouse. No, ese es el micrófono. Quizás el el que te dé micrófono. la impresión de no, puede Ah, ser. pero entonces no tendríamos que tenerlo ahí. Así mejor, ¿no? Qué lindo que es. ¿Quién me la compra? No parece un micrófono. Yo tengo su visita cortita que no parece ser lo que es. Ah, O sea, el tema es que si lo ponemos así, ¿qué pasa? claro. No quieras, tampoco es. Ahí está bien. Claro, pero ahí entiendo que Te estás compartiendo. sí, estoy compartiendo. ¿Querés dejar de compartir? No, está acá. El tema es que no, hay que ver cómo se va pasando las imágenes. ¿Está Juan ahí o no? No va a poder. Y eso es lo Bueno, eso es lo que estoy dudando. Porque son dos programas distintos. ¿no? Qué raro, A menos ¿no? que Sí que se puede decir. Cuando haga damos algo clase así. usamos. No, mira. A ver. Bueno, esta es como la efigie para nosotros. Sí. ¿Ves que ahí está tú? ¿Se puede? Claro, pero hay que estar, fíjate lo que se ve allá, hay que estar saliendo todo el tiempo de Sí, no, la aplicación de para Meet. nosotros. Ah, ¿eso es para nosotros nomás? No, para. Ah, y ahora dejé de compartir. Bueno, perdón. ¿Vuelvo a compartir? Dale. ¿Conectaste el mouse? Sí, lo conecté. Si querés pasármelo a mí, yo lo voy pasando la... Sí, sí. Hay que tener algo lo que Sí. para mostrar, porque Después quiere que lo financien. Pero yo traje Bueno, no pueden imágenes. presentar un PowerPoint y quieren financiamiento. Claro, poniendo a Martín. No, es que se cerró la. Ahí va. Después lo editamos, eso pasamos con una forma de protesta. Ahí va. Ahí estás compartiendo. A ver, yo digo, Para, agrando desde esto. ahí mismo, claro. A ver. Acércate, a ver, permiso. Sí. Si nos acercamos acá, no hay forma de que de acá. Son dos aplicaciones distintas. Pero no pasa eso cuando. Y además das después está clases. grabado, Las imágenes Todo se es- pasan. Sí, ya fue, dale. No, vamos a hacer, no. Ahí está, estamos así. Listo. Con un poquito así nos vemos nosotros. Bueno, Bien. gracias por la paciencia, gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá. Como decía recién Juan Pablo, con Lucas Domínguez Rubio compilamos los textos de la Juventud de Astrada en este libro que está ahí y preparamos un prólogo de unas 100 páginas en los que formulamos un par de hipótesis sobre qué había pasado con Astrada en la juventud, sobre todo teniendo en cuenta de que los estudios que teníamos eran autobiográficos o del discípulo Alfredo Llanos, en donde aparecía que Astrada había tenido en su época juvenil más bien un periodo literario y no un periodo filosófico, y había ciertas intuiciones de que sí había una inquietud filosófica antes de 1927, que es cuando Astrada
prepara la monografía sobre la epistemología en Husserl y con eso gana una beca junto a Nimio Ankin, y ahí también hay algo interesante, desde Córdoba para ir a estudiar a Alemania, y como decía Nora, ahí estudia con Scheller, y antes incluso que se muera se vincula con Heidegger. En cambio Nimio Ankin estudia con Jasper, y después vuelven, y ahí de nuevo están como los dos figuras formadas en Alemania compitiendo por espacios filosóficos profesionalizados en la academia cordobesa. Se conocía muy poco, estaba el trabajo de Néstor Cohen, que rescataba el texto del mito, del mito revolucionario, ahora y estaba el mito emancipatorio, y estaba también obviamente el texto de David, donde David ahí decía de que había cierto marxismo en el joven Astrada, pero faltaba recopilar los textos para poder precisar qué había pasado. Entonces, en el libro están recopilados los textos, también están recopilados en la investigación que hizo Martín Prestía, y la hipótesis con la que trabajamos con Lucas es que desde 1916, que es el primer texto publicado que encontramos de Astrada, que es una polémica con Caturelli, que es un cientificista argentino que es impugnado, Unamuno impugna el cientificismo argentino en 1916, cuando está por venir acá, es más bien una estrategia marketinera que otra cosa. Unamuno va a venir a Buenos Aires a dar conferencias, entonces escribe en esta revista Contra, advirtiéndole a los intelectuales argentinos que el positivismo está caduco y que el reloj en Argentina atrasa. Y entonces Calandrelli le responde, y ahí un jovencísimo Astrada, publica también en el periódico La Nota, ya sabemos por qué, vía el padre le hace un contacto vía Joaquín B. González, etcétera, y puede publicar, y eso sería como el texto iniciático del joven Astrada, que es una intervención filosófica política, ¿no? Todos sabemos que Unamuno no viene a la Argentina, el que viene es Ortega y Gasset, y también sabemos, algo se dijo ayer y hoy, que Ortega y Gasset también va a ser una especie de intelectual de referencia y de contrapunto vía Revista de Occidente, porque es el gran espacio de traducción de la filosofía alemana en la que está interesado Astrada durante toda su vida. Y entonces el juego con Ortega y Gasset es muy interesante porque va a ser de ida y vuelta. Y esto de que Ortega y Gasset es bastante más recordado que Unamuno, porque tenemos una institución que recuerda a Unamuno, esta fundación, pero cuando empezamos a ver en un corte cronológico encontramos que Unamuno era más importante que Ortega, Ortega era, digamos, hay más matices epocales para reconstruir, incluso en la biografía del joven Astrada. Entonces, lo que propusimos con Lucas es que hay un primer periodo juvenil, que es desde 1926 hasta 1927, que es este texto que les decía, la primera monografía extensa con calidad académica filosófica, que es la de Husserl, incluso también incorporando una recepción compleja y aguda, fina de época, digamos, atenta a la época, actualizando la filosofía, que es este texto sobre la epistemología en Husserl. Pero yo hoy no les quería hablar de este primer periodo, que ya lo que quería decir, ya lo dije en ese texto que está publicado con Lucas, sino que les quería hablar del periodo siguiente. Entonces, el periodo siguiente, lo que propongo es que se inicia en 1927 con su viaje a Europa, su formación con Scheller y con Heidegger, y que concluya en 1936. Y a ver si me creen que 1936 puede ser un periodo de parteaguas. En este periodo encontramos como dos momentos, pero yo lo que diría es, si el primero es de juvenil formación, el segundo es un periodo de juvenil inquietud, donde hay un pasaje desde el interés filosófico vinculado al anarco-bolchevismo y luego al esteticismo. Desde su viaje a Europa, lo que tenemos sería un primer momento de formación en Europa, entre 1927 y 1931, que estudia en diversas universidades de Alemania, pero sobre todo con Scheller, y ahí tenemos un buen registro vía el libro de David y vía las cartas publicadas el año pasado con Martín Prestía. Y un segundo momento, que es esta vuelta en 1931,
a Argentina, donde él tiene que mostrar que efectivamente está formado, tiene una esposa y unos hijos y tiene que conseguir la profesionalización, ¿no? Y entonces yo les propongo que entre 1931 y 1936, en 1936 se interrumpa este periodo como de juvenil ya no es, pero que es un profesor formado y empieza a tener, en 1936 consigue la cátedra de filosofía moderna y al año siguiente la de ética, la de moderna en la UBA y la de ética en la UNLP, y ahí yo creo que hay un corte, ya no es este profesor treintañero formado en Alemania que tiene que andar mostrando credenciales, sino que ya es titular de la cátedra en la UBA, y en la UBA creo que no es titular, sino en el 36 es titular en la de ética. Entonces ahí ya es otro Astrada. Pero no queremos hablar de biografía, sino de lo que queremos hablar es del filósofo Astrada. Entonces, te pido la siguiente imagen. En este periodo, David tiene un capítulo y lo que nos dice que es un periodo sumamente fructífero. Desde Alemania, él manda artículos, no pierde los contactos, ¿no? Él manda artículos sobre Scheler, sobre todo a las revistas de la Reforma, revistas intelectuales, etc. Se muestra como un conocedor agudo de la filosofía de Scheler, a la que poco a poco va agregando la filosofía de Heidegger. Como ustedes saben, en 1927 se publica Ser y Tiempo y es una revolución, es un libro que no pasa desapercibido, ¿no? O sea, porque hablábamos que Adorno en la Escuela de Frankfurt lo va a criticar, pero justamente lo critica porque es un libro que moviliza el espacio filosófico alemán, que es un espacio consagrado, y también es un espacio consagrado en Argentina vía Ortega y Gasset y su proyecto de la Revista de Occidente y su editorial homónima, en donde empiezan a traducir fecha a fecha, con muy poco tiempo de distancia, al español los libros que encuentran más agudos de filosofía alemana. Entonces, ahí perdí el hilo. Entonces, lo que dice Guillermo David, que en su llegada trata de conseguir cátedra, se ve bien en las cartas, trata de conseguir cátedra en Córdoba, no consigue, le hacen trampa, justamente le hacen trampa con Nimio Anquín. Ahí Martín rescató los artículos que no se conocían en el país, donde él arma otra de sus polémicas, porque el libro este nosotros lo dividimos en manifiestos, textos colectivos, polémicas, artículos. Y encontramos que hay varias polémicas. Entre 1916 y esta polémica con Caturelli hay 4 polémicas más, ¿no? Y muestra también Martín que hay una polémica más, que es cuando llega en el 31 y se presenta al concurso de la cátedra de filosofía en Córdoba, la pierde con Anquín, y en la terna él polemiza con uno de los de la terna. Pero lo que me interesa es que Guillermo David dice que es un periodo sumamente fructífero de este profesor que tiene que mostrar sus calificaciones para convertirse en el 36 en titular, que publica 3 libros y muchos artículos, y entre ellos polemiza, entre 1931 y 36. Como no consigue en Córdoba, termina recalando en Rosario, y entonces este periodo que les digo, el 31 y el 36, más bien desde el 32, él vive en Rosario. Trabaja como director en el Instituto de Reformatorio de Menores, pero su pie está de nuevo en intentar mostrar su profesionalización filosófica. ¿Cómo la muestra? Con estos 3 libros. El juego existencial, idealismo fenomenológico y metafísica existencialista, idealismo filosófico y Idealismo fenomenológico y metafísica lo existencial. escribí mal, en 1936, y este siguiente, que se llama Ética Formal y los Valores. Que este es del 38, y acá les digo, ¿por qué con este podríamos cerrar en el 36-38? Porque él ya tiene la cátedra de ética en La Plata, y este texto sería como volcar en un texto sistemático las lecciones que está dando, y se muestra como un filósofo original, no solo como un profesor que da lecciones sobre ética y empieza con la ética kantiana, que es la ética formal, y termina con una revisión desde Hartmann y desde Scheler, en donde termina mostrando un corazoncito más kantiano que vía el vitalismo, etcétera. Después lo podemos discutir.
Pero entonces es un libro académico publicado por la universidad, pero sin embargo es un libro en donde trata de mostrar que no es solo un profesor que glosa filósofos europeos, Kant o alemanes, Kant, Hermann y Scheler, sino que también tiene una apuesta por una ética vitalista, que ya la podemos encontrar antes. Entonces, el anterior, perdón. Entonces, lo que yo quería hacer en la presentación de hoy, si pone, lo que quería hacer en la presentación de hoy es pensar un poco cómo hacemos para analizar este periodo filosófico de Astrada entre el 31 y el 36. El primer hito importante, entonces, es publicar este texto, que es el primer texto de Astrada original, libro de más de 100 páginas, publicado por Babel, en donde él lo que muestra es no sé si lo leyeron, lo que muestra, como en otros textos, compila algunos trabajos que ya habían sido publicados, pero no es una compilación, sino que los inscribe adentro de un libro, ¿no? Y entonces este libro propone desde el comienzo una revisión de la metafísica o de la concepción ontológica kantiana, reconociendo que la noción de mundo kantiana y todo el escenario filosófico abierto por el kantismo, es decir, podríamos, para decirlo rápido, el subjetivismo trascendental, ¿no? Es válido, pero hay que hacerle las correcciones pertinentes que viene haciendo Ser y Tiempo. Es decir, hay que modalizar el ser, hay que mostrar que ese sujeto trascendental no es tan trascendental, sino que es existencial, y para mostrar que es existencial lo que hay que hacer es revisar que no son categorías, no es entendimiento y sensibilidad, sino lo que son modos de ser a partir del existir. Entonces la objetividad no tiene que ver con la construcción categórica del sujeto que sintetiza, sino que tiene que ver con lo que dice Heidegger en Ser y Tiempo, tiene que ver con un juego de existenciarios, de una relación con el mundo, porque el tipo de ser que es el hombre es ontológicamente, cualitativamente diferente ante el resto de los entes, etc. Entonces va presentando en el espacio filosófico y no filosófico, porque esta no es y por eso me interesaba, no es una editorial filosófica, pensar a la humanidad, pensar al sujeto, sus diversos equivalentes desde Ser y Tiempo, desde el Heideggerian o el primer Heidegger, ¿no? ¿Qué hacemos con este texto? ¿Qué hago? Bueno, lo leo, hago una lectura inmanente. ¿Y cómo conecto entonces este texto con este joven Astrada y con este Astrada de los 40 que nos presentaba ayer Prestia y Pulfer? Una opción, entonces, es pensar que este texto una opción, una más. Una opción, entonces, es pensar que este texto, en un evento que nosotros venimos a pensar, el mito, la nación y la libertad, es un texto en donde Astrada se corre del mito, la nación y la libertad y reemplaza la noción de mito por la noción de juego. Él ahí intenta hacer una novedad sobre Heidegger. Dice, no estoy tomando la noción de Heidegger de juego, pero la estoy incorporando para ser más preciso y explicar mejor este espacio post-metafísico, post-kantiano que se abre a partir de Heidegger. Entonces, una opción es mostrar desde una biografía intelectual, ¿no? O filosófica, que lo que está haciendo es proponer algo que después se va a decir, bueno, ¿qué hacemos si pensamos la existencia, la vitalidad, la historia no continua, no lineal, que es una constante en el joven Astrada y en este Astrada de los 30, ¿qué hacemos si dejamos de pensarla desde el mito y la pensamos desde el juego? Juego existenciario, juego metafísico. En el 43 tiene este libro, El juego metafísico, más schleriano que heideggeriano. Pero conocemos el mito gaucho, entonces sabemos que esta hipótesis de Astrada la mantiene un tiempito, pero en 1948 dice, no, mejor pensar en clave de mito que pensar en clave de juego. Siguiente. Bueno, eso lo dejo para después. También eso. Otra opción es pensar
leer el juego existenciario con los otros ensayos de época que también están pensando la época y la condición del filósofo, la condición del intelectual. Una de las tesis del texto es que el filósofo es el mejor, el juego existencial dice, el filósofo es el mejor capacitado para pensar su época y es una obligación pensar su época y esta época está en una crisis espiritual que tiene que ser renovada por el positivismo, por la antropología filosófica no puede decir eso, hay que renovar, repensar la metafísica porque es esencial y toda la crítica heideggeriana que conocemos. ¿Quién tiene que hacer eso? El filósofo. ¿Y cuando hace eso no está dialogando con Kant, está dialogando con su época, que su época está en una crisis y necesita un nuevo orden, ¿no? Eso sería una de las tesis del texto. Conocemos que los 30 van a estar marcados por dos grandes libros, ¿no? El hombre que está solo y espera, de Scalabrini y Ortiz, de 1931, y el siguiente, Radiografía de la Pampa, horrible, perdón, Radiografía de la Pampa de Martínez Estrada, ¿no? Entonces, otra posibilidad, una posibilidad es conectar el juego existencial del pasaje del mito al juego, y otra posibilidad es ver cómo el juego existencial está planteando de modo heideggeriano el mismo problema acerca de la crisis liberal de la Argentina que se abre en 1930 en Argentina y en el mundo, y que Scalabrini la dice de un modo exitoso porque su libro es un bestseller y aporta, no desde la filosofía, pero aporta filosóficamente a esto que llamamos el ensayo sobre el ser nacional, y el otro que hace eso es Martínez Estrada. Y tampoco es una comparación forzada, porque si ustedes se fijan, ayer tenía que hablar Matías Farías por el cruce entre Estrada y Martínez Estrada, las cartas que encuentra Prestías sobre que se cruza con Glusberg, el texto anterior de la colección de Babel, en donde aparece el juego existencial, es justamente este texto, ¿no? El de Martínez Estrada, y Estrada le dice, este texto me convoca, tengo que seguir pensando. Pero me parece que esa lectura no termina de ser exitosa porque efectivamente el mito gaucho dialoga mucho mejor, digamos que es honesto o es verdad lo que dice en la carta Estrada. Todavía no pensé estas cuestiones desde la Pampa, como las está pensando Radiografía de la Pampa, desde el café, como las está pensando Scalabrini y Ortiz, me interesan, pero creo que tenemos que esperar al 48 con el mito gaucho. Entonces me parece que si vamos a poner en diálogo la ensayística de Estrada, que intenta pensar el ser nacional, el juego existencial no termina de ser exitoso. Seguimos. Otra posibilidad es entonces seguir con esta insistencia en un corte epocal y poner a dialogar o a contrastar el texto que se produce desde el espacio cientificista, el juego existenciario se inscribe en un espacio antipositivista, los mejores textos que se producen en el espacio antipositivista, que son los dos de Ponce, Escuela, Educación y Lucha de Clases, que son unas conferencias que él da en 1934 y se publican en 1936, y no es forzado porque estas conferencias se dan en el Colegio Libre de Estudios Superiores, y Estrada pronuncia en el Colegio Libre de Estudios Superiores Marx y Heidegger, que es un texto que ustedes citaron acá. Entonces, no es que hay un diálogo intenso, pero efectivamente están en la época haciendo trabajar la filosofía para pensar la crisis espiritual. Y el siguiente texto de Estrada, perdón, a ver si logramos abrirlo. ¿Ves? No abre. ¿Viste lo que te decía? Sí. Hay que saltar, hay que ir al PDF y saltear ese texto porque está mal bajado y no abre el 15. A ver el 16. 15C, perdón. A ver, 15C. Tampoco, y el 15, a ver, ahí lo está pensando, ¿no? El 15, bueno, si no, bueno, no sé. Tampoco ninguno. Bueno, el otro texto que publica Ponce es Humanismo burgués y Humanismo proletario, que también es un curso que da en el Colegio Libre de Estudios Superiores y también está pensando el humanismo, y
mientras que Astrada lo está pensando desde el heideggerianismo, Ponce lo está pensando desde un materialismo dialéctico que no terminó, es reduccionista en lo económico, etc. Entonces, ya está, no tengo más no tengo más imágenes, ¿no? No, el resto no las No puede estar, a ver si lo cerrás todo. está pensando. ¿Cuántos minutos voy? 20. Oh, no, pensé que me sobraba. Bueno, entonces una segunda posibilidad es esto, por un lado hacer esta lectura inmanente con la linealidad del propio Estrada, otra lectura inmanente con los ensayos positivistas o cientificistas que está sacando Ponce. Ahí está, excelente, de ahí, listo ese. Los que está sacando Ponce como el gran rival, y acá lo interesante es que si en el joven Astrada el polemista era ingeniero explícito, en los 30 el polemista, cuando ingeniero ya murió en 1925, es Ponce. Entonces ahí creo que también hay algo para decir del juego existencial que todavía está por decir. Una tercera posibilidad es desplazar un poco la lectura inmanente, desplazar un poco el Astrada excepcional, que es el que nos convoca en estas jornadas, e inscribir a Astrada en lo ordinario, en la sociabilidad que está compartiendo que es lo que hice al comienzo, este profesor que llega y quiere vivir de la filosofía. Cuando entonces intentamos inscribir a Astrada en la sociabilidad, lo que encontramos es que él está en Rosario, en el Instituto Social, que es un espacio de extensión, y es uno de los que está organizando una serie de conferencias que casualmente son las conferencias que los van a reunir también en el FANOE, que es un manifiesto antipositivista en donde no es la academia, o ante la debilidad de la academia, los filósofos antipositivistas salen a decir, no solo filósofos, salen a decir, hay una crisis espiritual y hay una necesidad de nuevo orden. ¿Cómo hacemos para construir este nuevo orden? Bueno, nos valemos de las últimas filosofías. Entonces, lo que vamos a encontrar, o lo que podemos interpretar, es que el juego existencial, los artículos sobre Scheller, lo que están haciendo es responder a la inquietud de ese manifiesto del FANOE, ¿no? Bueno, ¿cómo construyo el nuevo orden? Y ahora sí, pasemos. Una de las respuestas sería el juego existencial, entonces escribir el juego existencial ahí. Otra de las respuestas posibles, otro firmante del FANOE, es pensar esto, el problema cultural en Oriente y Occidente. ¿Y por qué los hago coincidir a todos? Son todas conferencias que se dan en Rosario, en el 28 es la primera, pero en el 32 es el FANOE y en el 33, 10, 11 de los 21 que firman van a Rosario, algunos de Buenos Aires, otros de La Plata, otros de Rosario mismo, van a ese espacio de Rosario a explicar cuál es el nuevo orden. Entonces, pueden estar todos juntos en este diagnóstico de crisis, esa crisis que Radiografía de la Pampa no menciona, pero que pone muy bien en escena o a diseccionar, y por eso es un gran libro. En este grupo de intelectuales todavía no está bien puesta, todavía no está bien diseccionada. Entonces lo que encontramos es una serie de folletería de todos los firmantes, o de 11 de esos firmantes, en los que van tratando de explicitar, a partir de Nator, más de Nator y de Ricard, Taborda, a partir de Heidegger, Astrada, a partir de el Kant, de los artículos de educación de Calcetti. Entonces, acá tenemos otro de los firmantes que trabaja con la traición de la inteligencia, otro filósofo que va a ser kantiano, incluso el joven Luis Romero, que va a ser, este es el primer texto que publica el joven Romero. Él hace la conferencia y frente al positivismo en historia que está construyendo lo que se llama la nueva historia argentina, que es una profesionalización científica de la historia, lo que hace este joven Romero es pegarse al antipositivismo de Kort y proponer que la historia y la formación histórica tiene que ver con la subjetividad, con el vitalismo, con todas estas filosofías post-kantianas, Simmel, Dilthey, que está recepcionando Astrada, Taborda, digamos, Romero lo hace desde la historia, pero también está trabajando en esta misma, que no es solo una sensibilidad filosófica, es un conjunto de tesis filosóficas que tienen este diagnóstico de crisis espiritual, que algunas van a estar
coqueteando con el antiliberalismo en el 32, 33, pero en el 36, con la Guerra Civil Española, ahí se pone en claro que el fascismo tiene su cara cruel y sanguinaria. Entonces, por ejemplo, Taborda, que fue acusado de fascista junto a Estrada, sale y es uno de los coordinadores de la CAPE, de la Comisión Argentina en ayuda del pueblo español, ¿no? Entonces ahí no cabe en duda que uno puede ser antiliberal, pero sin embargo ser antifascista, ¿no? En Astrada tenemos ese problema, porque en el 34 hace estos artículos que recopila Martín, que saludan a la nueva Alemania nazi, y en el 35 y 36, 37 no participa con Taborda de este espacio antifascista, ¿no? Entonces lo que yo les quería proponer es la posibilidad, pasamos todos y yo, bueno, la posibilidad, y no la posibilidad, la existencia de un diálogo intenso de Astrada con un conjunto de compañeros de FANOE que están también publicando folletos y libros desde este mismo Crisis Espiritual y Nuevo Orden. No sé, Taborda, el primer capítulo de investigaciones pedagógicas que recién vieron se llama Novus Ordum, ¿no? La conferencia que él dicta se llama La crisis espiritual y el ideario argentino. Entonces, me parece que una lectura interesante es suspender un poco la inmanencia y recuperar todo ese diálogo intenso que estaba teniendo. Digamos, se había interrumpido porque dialogaba en Alemania y mandaba artículos, llega acá y ese diálogo intenso está diciendo algo al joven Astrada, o al profesor Astrada, que va a terminar en Buenos Aires en un vínculo totalmente distinto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora va a tomar la palabra Martín Forciniti. Pues, a presentarlo. Bueno, Martín. Gracias. Literal, tu presentación. Bueno, para... Bueno, te presento mientras terminas con el tema. Dale, tranquilo. Presente. Martín es profesor y doctor en filosofía por la UBA, diplomado en filosofía de liberación por la Universidad Nacional de Jujuy, maestrando en estudios culturales de América Latina también por la UBA. Se desempeña como docente e investigador en UNIPE, UBA y la Universidad Nacional de Madres, y como docente en UCES, en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González y en el Instituto Superior de Formación Docente número 1, Abuelas de Plaza de Mayo. Es director del Centro de Investigaciones Políticas de la UNMA. Sus áreas de trabajo son la filosofía antigua, en especial la obra de Platón, y la filosofía argentina latinoamericana, en especial la filosofía de la liberación. En lo que respecta a este último objeto de estudios, se dedica al análisis de la dimensión ideológica de los discursos filosóficos, destacando sus vínculos con la discursividad política de la década del 70 en Argentina. En el marco de la UNIPE está a cargo, junto con Ezequiel Pinacchio, de la asignatura Filosofía Argentina de la carrera de Filosofía, y asimismo dirige el proyecto de investigación Libertad Metafísica y Política, una investigación histórica y conceptual del sufrimiento de la filosofía de la liberación en el campo filosófico argentino. Ha publicado el libro La tradición nacional popular interpelada, Jaureche y la filosofía de la liberación desde la perspectiva descolonial en el 2011, así como artículos y capítulos de libros en torno a distintos temas de investigación. Su comunicación se titula El concepto astradiano de pueblo político y la prehistoria de la filosofía de la liberación. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar acá. Un placer realmente haber participado de la organización y estar participando también como ponente. Como bien decía Juan Pablo, mi trabajo fundamental de investigación en el campo de la filosofía argentina tiene que ver con la filosofía de liberación, y justamente en el marco del proyecto de investigación que también mencionaban, que está radicado en la UNIPE, es que pensamos, junto con Ezequiel, Juan Pablo, Martín y otros compañeros y compañeras, cierta genealogía de la filosofía de liberación que nos interesa pensarla más en términos histórico-conceptuales,
Es decir, tomando en cuenta, por ejemplo, creo que Ezequiel hace un rato hacía alguna mención a eso, cómo el concepto de libertad era un concepto organizador del campo filosófico en ciertas décadas y cómo progresivamente el concepto de liberación, o hay una transmutación del concepto de libertad en liberación y se vuelve justamente ese concepto organizador, también pensando en las relaciones de esa mutación con los roles que se le da a la reflexión metafísica y a la política por el otro lado. Así que esta comunicación forma parte de ese proyecto de investigación, forma parte de ese interés de pensar cómo se articulan las conceptualizaciones de algunos filósofos con la filosofía de liberación, y en ese sentido es que quería pensar justamente el concepto australiano de pueblo político en algunas de sus apariciones y trazar algunas líneas posibles con la filosofía de liberación. Así que, si se puede pasar, por favor. Porque uno ve lo mismo que yo acá, ¿no? Ahí va. ¿Ah? Pero no. Eso. Ujú. Bueno, claramente Gerardo Oviedo y Nora Bustos me preceden en estos estudios, han hecho sendos trabajos en relación a los vínculos posibles entre la filosofía de Astrada y la filosofía de liberación. En este caso, lo que voy a intentar pensar es justamente el concepto de pueblo político, es decir, no quiero pensar necesariamente ni que en el último Astrada pueda haber un preludio o un acercamiento a la filosofía de liberación únicamente, o sea, no decir que en el Astrada de los 60 tal vez ya tenemos tematizaciones que van a ser de alguna u otra manera recogidas por los filósofos de la liberación, no quiero quedarme en el último Astrada, digamos. Y tampoco quiero ir a buscar en los filósofos de la liberación recepciones de Astrada, ¿no? Quiero ver si, por ejemplo, algo de la historiografía posible de la filosofía de la liberación que propone Dussel se sostiene a la luz de indagar el concepto de pueblo político. Porque, ¿qué dice Dussel? Cuando hace su historia muy rápida, en 1975, en Irrupción de una nueva generación filosófica, cuando dice cuáles son las etapas, ¿no? Los momentos de la filosofía previos a los de la liberación, el momento óntico y el momento ontológico, la generación de la filosofía de la liberación constituiría el tercer momento, ¿sí? El metafísico. Y cuando trabaja el segundo momento el ontológico, habla de Nina Dankin y de Astrada y les identifica o les señala ciertos alcances y límites sus planteos, ¿no? Justamente ahí está en pantalla qué es lo que dice un poco de Astrada, ¿no? Y cuáles son los límites. Astrada muestra en su obra, en el mito gaucho, elementos de importancia, pero al fin no logra proponernos un análisis categorial satisfactorio de lo nacional o popular, ¿no? Entonces hay una primera cuestión. Y después agrega que se queda en la ontología, ¿no? Que no supera la ontología. Bueno, Gerardo Oviedo trabajó sobre en qué medida él sostiene que no se puede pensar que hay una reducción a la ontología en el planteo, sobre todo del último Astrada. Así que a mí me interesa, en el espacio de vacancia que encontré, me interesa pensar esta primera crítica o esta limitación, insuficiencia, ¿no? que plantea Dussel. Dice, bueno, nosotros venimos a pensar, los filósofos de la liberación, la dimensión de lo nacional y popular con categorías mucho más precisas que las que los que nos precedieron, ¿no? Entonces, avancemos un poquito. Trabajo con esos tres textos y le voy a agregar como coda alguna reflexión sobre, ahí sí, la segunda edición del mito gaucho que ya vamos a ver, ¿sí? Los primeros dos textos están muy pegaditos. Son dos textos del 34. Fíjense que publica Astrada uno en mayo, el otro en octubre. El primero, como lo mencionaba ayer en alguna intervención que hice, es el tercero de tres artículos que se llaman La Nueva Alemania, donde Astrada hace una serie de consideraciones acerca del nacionalsocialismo. En el primer artículo, términos más generales, el segundo sobre el discurso rectoral de Heidegger, y el tercero es este, la universidad y la formación política. El otro se llama simplemente La formación política y, bueno, un libro que ya ha sido muy mencionado, La revolución existencialista, específicamente el capítulo 10, apartados 7 a 9. ¿Por qué estos tres textos? Porque son prácticamente iguales, ¿sí? Son prácticamente autoplagios, digamos, de Astrada, que va inscribiendo una serie de reflexiones en distintos contextos y con distintos destinatarios, pero prácticamente con los mismos términos. Hay diferencias que para mí son sustanciales y muestran modulaciones del concepto del pueblo político que quiero que veamos. Pero digamos, diferencias muy genéricas entre el primero y el segundo, sobre todo. El primero está apuntado fuertemente a la universidad
y a la juventud como sujeto, pero particularmente a la experiencia alemana, ¿no? Está tomando, como su nombre lo indica, el caso de la Nueva Alemania. En el segundo, sigue apuntando a la universidad y a la juventud, pero parece modularlo y adecuarlo a la situación argentina. Y de hecho habla al principio de, bueno, hay que reformular la propuesta pedagógica de las facultades de humanidades, y etcétera, ¿no? Entonces, de hecho tiene referencias a la reforma universitaria que no aparece en el primero, hay algunas diferencias. Y el otro, bueno, la revolución existencialista, muy complejo, no voy a animarme a decir todo aquello que precede, digamos, al capítulo 10, pero sí claramente en ese capítulo 10, en los últimos apartados, son los últimos 3 apartados del capítulo 10, retoma esta noción. ¿Qué noción es la que está todo el tiempo planteando? Y ahí sí podemos hacer un enter. La crisis del humanismo, particularmente en la versión de Humboldt, la crisis de un humanismo estético, como él llama, ¿no? De un humanismo relativamente clásico, y por ende, ahí va a venir flechita y algo más, la aparición de un nuevo paradigma, que es el de la formación política. Una diferencia muy importante entre los primeros dos y el tercero es que en los primeros dos la idea de formación política no aparece como un nuevo humanismo, mientras que en la revolución existencialista claramente es otra forma de humanismo, es un humanismo superador de los humanismos viejos, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia obviamente de coordenadas muy fuerte. Avancemos, por favor. Fíjense, ahí tienen 3 citas de cada uno de estos textos y pongo en negrita algunas cuestiones que querría resaltar, ¿no? En el primero dice la formación política reposa en educación política y en esta yace ya el supuesto de la voluntad, siempre dispuesta a jugarse prácticamente por el pueblo y el Estado. ¿Sí? Está planteando cuál es este nuevo ideal de formación política. Su destinatario es la voluntad, en otro momento habla de la voluntad disciplinada, ¿no? Hay que disciplinar la voluntad mediante la formación. Una voluntad que tiene que estar dispuesta a jugarse prácticamente por el pueblo y el Estado. En el texto de un par de meses después, cambia el prácticamente por el políticamente, y en la revolución existencialista le agrega algunas notas de interés, ¿no? Reposa en educación política y en esta recibe el supuesto de la voluntad como praxis, o sea, pone a jugar directamente el concepto de praxis, que no es que estaba absolutamente ausente en otros textos, pero no tiene la centralidad que tiene en la revolución existencialista, ¿no? A partir de la apropiación de Marx. Como principio activo, siempre dispuesta a actuar y a decidirse en función social, y agrega esta función social, ¿no? Del capital, por el pueblo y el ideal histórico de la comunidad política. Y acá el Estado no está, ¿no? Saca el Estado y pone la comunidad política. Bueno, me parece que saltan bastante a la luz varias de las cuestiones decisivas, sobre todo en relación al tercer texto, que tienen claramente que ver con un lenguaje, a mí me parece peronista, en donde, como también ayer se habló bastante, no es el Estado el eje, sino la comunidad, y en este caso la comunidad política. La idea de praxis, la pretensión de poner en juego una acción transformadora y autotransformadora del humano humanizándose en la historia. Y me interesa, también por lo que decía Natalia hace un rato, la presencia del jugarse, ¿no? En las primeras 2 citas, que después en la tercera la cambia por el actuar y decidirse, ¿no? Ahí está claramente la idea del juego existencial, ¿no? Esta idea de jugar el juego de la trascendencia, o que la trascendencia o trascender los entes hacia el ser es un juego, y que el Dasein justamente se juega y juega en el mundo, crea las reglas en el proceso de existir y va hacia su ser, digamos, hacia sí mismo, digamos, ¿no? Bueno, entonces, todo el preludio es desde la formación política para llegar a la noción de pueblo político, ¿sí? O sea, hasta ahora tenemos formación política como nuevo paradigma que viene a suceder al viejo humanismo, y ya por lo menos en cada una de estas citas en negrita, la aparición de, bueno, el pueblo y el Estado como algo por lo que jugarse o por lo que decidirse. Ahí parecería que está hablando de un sujeto que tiene que jugarse por, ¿no? O decidirse por una cierta otra edad, ¿no? El pueblo, el ideal histórico de la comunidad, parece que hablarle más a unos individuos. Vamos un poquito más abajo. Pero, y acá aparece, es muy largo, no voy a leer todo, no se preocupen, pero acá aparece claramente el pueblo político. Las diferencias que se pueden ver, básicamente, entre los primeros 2 textos del 34, el texto es exactamente el mismo, y hay algunas diferencias con respecto a la revolución existencialista.
Primera diferencia, por ejemplo. Leo algunas cosas. El pueblo concebido en su esencia política como pueblo político constituye la unidad que había sido escindida mediante aquella forma antitética de pueblo-estado. Esta es una de las apuestas fundamentales. El pueblo político no es el pueblo pensado como comunidad de sangre y espíritu o comunidad de destino separado del Estado entendido como un mecanismo, sino que hay una unidad. Pero bueno, primera diferencia entre la versión del 34 o las versiones del 34 y la del 52 es que pueblo en el 34 es comunidad de sangre y espíritu. Pueblo en el 52 es comunidad de destino. Después el resto, como ven, es prácticamente igual. Destaco las cuestiones que están en negrita, ¿no? El sujeto de la política no es el Estado, sino que es el pueblo, ¿no? El Estado aparece como una producción, o las formaciones estatales son producciones del pueblo, lo dice ahí espontáneamente, parece. Y entonces el pueblo es entendido como natura naturans de la política, obviamente lo naturato es, la natura naturata es el Estado, un ser llamado a la existencia política. Y acá no me parece menor que hable también de existencia, ¿no? Que ponga el concepto de existencia política, porque claramente al pueblo está siendo pensado casi como un Dasein colectivo acá, ¿no? Como un, digo, podemos, utilizando el lenguaje del 34, como algo que se está jugando también. Podríamos decir que juega al Estado en este caso, ¿no? Se me ocurre esa formulita, ¿no? El pueblo juega al Estado, ¿no? Cuando juega, cuando existe políticamente, o a los estados, juega el juego de los estados. Entonces, este concepto de pueblo político aparece en el 34, fuertemente vinculado a la universidad, a la juventud y a la formación política, en el 52 a la formación política, pero no tan claramente apuntado a la juventud. Parece que, desde mi perspectiva, por lo menos en el 52, hay comunidad y no tan claramente una orientación de la formación política hacia la universidad y por ende a la juventud, y de ahí recién al pueblo, ¿no? Vamos un poquito. Y para cerrar ya el 52 y ya pasar el mito gaucho, ¿cómo me va el tiempo? ¿Más o menos bien? Sí, sí. Bien. Esto es puro 52. Acá no hay nada del 34, ¿no? Son las líneas que siguen a la cita de recién, que agrega una dimensión del pueblo político que no estaba en el 34, que es el pueblo como síntesis y unidad de las clases y su estructura económica, es sin duda el protagonista de la evolución política, el agente productor del proceso social histórico, etc. Entonces, síntesis y unidad de clases, esa idea de pueblo que me parece que también puede dar lugar a cierta interpretación de la propuesta peronista, de la articulación de las clases, de la sí, unidad, por eso un poco fuerte, ¿no? Cierta conciliación o lo que sea. Y la idea de la evolución política, que le agregaría algo que no marqué en el segundo párrafo que se ve, que dice lo siguiente: en el centro del proceso de la historia política, marcándole su rumbo social, se yergue pues el hombre para darle un sentido de acuerdo al imperativo que le impele a luchar por una forma de sociedad y de convivencia humana en las cuales él tenga un lugar jerarquizado según su valor intrínseco. Acá está retomando algo de lo que hablamos hace un rato con Delfino Polo, está retomando esta idea de Marx, de que Marx está planteando una historia en la cual hay que rescatarse de la alienación, ¿no? Hay que desalienar al ser humano que se alienó, se enajenó, de hecho, en esa otredad que son las cosas, el mundo de las mercancías que produjo. Y en este caso, entonces, parte de ese proceso de esa enajenación tiene que ver con poner al ser humano en el centro de ese proceso productivo, ¿no? Y del mundo social. Es el humanismo de la libertad que está planteando, ¿no? Pero me interesa la idea de luchar por una sociedad y de una convivencia en las cuales él tenga un lugar jerarquizado. Digo, me parece que hay una tensión interesante al pueblo como protagonista de la evolución política. Ahí parece que hay algo, por la utilización del término evolución, ¿no? Parece que hay cierto progresismo en la historia y el pueblo va produciendo estas creaciones estatales, ¿no? Va supurando estas estatalidades a lo largo de la historia. Y acá la idea de la lucha, ¿no? Donde habla una historia un poco más conflictiva, ¿no? Hay que justamente luchar contra aquellas condiciones que están enajenando al ser humano. Digo, ¿por qué insisto en esto? Porque quiero ver si acá ya está presente cierta idea de liberación en esa
en ese proceso de desenajenarse, ¿sí? Más allá que no usa el término, me gustaría por lo menos dejar planteada la cuestión de si se está hablando de una superación liberacionista, digamos, de una determinada situación de sometimiento del ser humano, con el pueblo como agente de la historia a través de esta síntesis que produce y de estas formaciones estatales. Para cerrar, ¿qué pasa en el mito gaucho? Capítulo 3, apartado 8, paternalismo y resurrección de Vizcacha y subapartado ideal argentino de liberación y pueblo. Bueno, acá es mucho más fácil encontrar el antecedente a la filosofía de liberación. Está la palabra liberación, ¿no? Hasta ahora no la vimos mucho. ¿Qué? Lo dijo, lo dijo. Lo dijo. Pero vuelve el concepto de pueblo político, pero con unas marcas muy, muy distintas a las que presentaba en el 34 y en el 52. Primera cita, el pueblo político, es decir, el pueblo ideológicamente politizado. ¿Qué es ese ideológicamente politizado? Me parece una linda pregunta. Al final la vamos a terminar tal vez respondiendo, pero después de ideológicamente politizado dice con pasos nacional, o sea, podría ser un pueblo nacionalistamente politizado, en principio, como hipótesis, ¿no? Hay que ver qué es esa puesta en juego del término ideología. Segunda cita, vuelve a hablar del pueblo comunidad de destino, vuelve a retomar esta idea de que el pueblo es natura naturans, que cohesiona la comunidad y el Estado, que es lo naturato. Todo eso es más o menos conocido. El pueblo, cuando lo es, protagoniza siempre la evolución o la revolución económica, social y política. Acá hay un agregado no pequeño, antes hablaba simplemente de evolución, ahora de revolución, y no de casualidad me parece, porque en el apartado anterior, que es, hace un rato también charlamos con Prestía y con Ezequiel sobre esto, les mencionaba, en el apartado anterior, cuando está criticando a el subapartado anterior, perdón, cuando está criticando al peronismo y a Perón y demás, habla de que es una pseudo revolución, ¿no? Que es un pseudo jefe, que la vende en algún punto su gesta como una revolución nacional que no fue, y también habla de que es una pseudo doctrina, ¿no? Una doctrina entre comillas y demás, ¿no? Entonces, acá hay una idea de una revolución verdadera, no como la que venía criticando hace unas líneas atrás. Y claramente, insisto, agrega revolución a evolución. Y pasemos ya a la última, o tal vez no, estoy mintiendo. Sí, va a quedar algo más. Y acá, otra novedad conceptual clave, me parece, es que al pueblo verdadero, ¿no? Le opone el concepto de populacho. Que esto no sé muy bien de dónde lo saca, a mí me hizo recordar a Roig, y cuando Roig en el 73 retoma a Hegel, a la filosofía del derecho y distingue entre el pueblo, entre el pueblo y el Pöbel, ¿no? Este populacho justamente, que es el que no se integra en el Estado, no sé si está viniendo de esa misma fuente, pero claramente dice, bueno, populacho es todo lo que se hacía pasar por pueblo y no lo es, todo lo que reclama falsamente el nombre de pueblo, ¿no? Tanto los gorilas, como dicen ahí, como la suma de unidades de las mesnadas peronistas, la de las famosas manifestaciones con el inefable bombo. Entonces, nada de eso es el pueblo político del que estoy hablando ahora, que claramente en el 52 era ese el pueblo político, ¿no? Es el inefable bombo. Muy fuerte. ¿Y cómo profundiza en esta idea del pueblo verdadero que no es ese, ¿no? El pueblo político, ideológicamente, politizado, bueno, ese todo lo otro. El pueblo argentino, el verdadero por el que inquirimos, está disperso en nuestro vasto territorio, está constituido por pequeños núcleos descontentos, y la nucleación de los mismos en una unidad, por minoritaria que ella sea, iniciará en la Argentina la etapa auténticamente nacional. O sea que al principio había hablado de un pueblo ideológicamente consciente, ¿no? Y con un pathos nacional. Bueno, acá parece que la auténtica nación aparece cuando esos núcleos aún minoritarios, pero dispersos y que por alguna razón encarnan el pueblo argentino, se nuclean, y esa es la verdadera nación, ¿no? La de esas minorías descontentas que constituyen o traman algún tipo de nucleamiento. Creo que puede haber una... Ahí está. Buenas. Buenas. Entonces, ¿qué últimos estiletazos da para
redondear esta reformulación del concepto de pueblo político? 5 minutos, perfecto. Ya estoy terminando. ¿Qué últimos estiletazos da? Acá clara me parece que era eso de lo ideológicamente politizado que caracterizaba al pueblo político. El hecho de tener una doctrina, y esta es una doctrina verdadera, ¿no? No una doctrina entre comillas, como la peronista la estaba entendiendo en esa época, y un ideal de liberación. Y agrega, la doctrina existe y ya ha abierto hondo surco en los pueblos, y la metodología está ya probada en la praxis, incluso en nuestro continente. Lo único requerido es su adaptación a las propias circunstancias históricas y sociales. Bueno, yo ahí no puedo no leer algo relativo a la guerrilla, algo relativo a la Revolución Cubana, algo sobre todo por las minorías, por los núcleos minoritarios dispersos y descontentos, que son los que representan al pueblo, son los que anuncian la nación futura y son los que tendrán que nuclearse, aún minoritariamente, para producir esa revolución, ¿no? Me parece que está todo bastante claramente servido para pensar para ese lado, ¿no? La doctrina existe, ya funcionó, se probó en nuestro continente, hay que adaptarlo. Entonces hay un tránsito radical, me parece, de este concepto de pueblo político. No sé si hay nada más, creo que con eso estamos. Vamos a dejar de compartir si querés. Bien. Entonces, algunas cuestiones para redondear acá, conceptuales, que me parece que son interesantes y que por ahí se pueden poner en tensión con lo que plantea Dussel. En primer lugar, que me parece que hay un trabajo categorial bastante fino, más allá de los vaivenes conceptuales que desarrolla, a lo largo de toda la obra de Astrada, a partir de este núcleo que es conceptual, que es el pueblo político, que por lo menos podrían poner en duda esa idea de que la filosofía de la liberación viene a pensar el pueblo o lo popular o nacional de una manera superadora, ¿no? Después habría que ver si realmente esto que está planteando Astrada es en sí mismo una variante posible de una filosofía de la liberación que no sea de estirpe dusseliana. Pero digo, creo que el trabajo categorial sobre la nacional popular está claramente desarrollado. Me surge también la cuestión de que al plantear al pueblo como esta natura naturans de lo naturato, que es el Estado, ahí hay algo perfectamente análogo a lo que ciertos filósofos de la liberación van a plantear cuando hablan del pueblo, que van a plantear que es esa exterioridad, que es eso que no se deja circunscribir, y sobre todo Dussel, ¿no? No se deja identificar con esa totalidad fetichizada, sino que es justamente esa otredad que va produciendo esas constantes aperturas de esas totalidades y la historia avanza por ese lado para Dussel. Bueno, me parece que acá es más o menos lo mismo, ¿no? Digo, la idea de las formaciones estatales en el 52 ya, la idea de que el pueblo, como natura naturas, va produciendo formaciones estatales que lo hacen acercarse cada vez más a ese ideal de humanidad, bueno, digo, no está la palabra liberación, pero es básicamente la misma dialéctica entre lo exterior y una totalidad cerrada que de distintas maneras va estableciendo ciertos detenimientos en la historia y cristalizando ciertas configuraciones coyunturales y luego se va abriendo, ¿no? Se totaliza y se abre. Una diferencia que tal vez me parece importante para señalar es que no está tan claro o no es tan pregnante en estos textos la preocupación por hablar del rol del intelectual. Digo, en los filósofos de la liberación, el pueblo se piensa por un lado y al mismo tiempo hay un afán, una necesidad de encontrarle un rol al intelectual y empezar todo el tiempo el vínculo intelectual-pueblo, como el filósofo desaliena al pueblo y se ve desalienado por el pueblo y etc. Digo, acá hay una tematización de lo popular en donde no parece que está, excepto en los primeros textos, en donde está este lugar que se le otorga a la universidad y a la juventud, donde no parece estar todo el tiempo la importancia al mismo nivel del rol del intelectual que de la tematización del pueblo como sujeto de la liberación. Y bueno, y después el carácter por ahí tal vez conflictivo, ¿no? Hay, sobre todo en el texto del 52, si bien en la apropiación del marxismo no está claro la lucha de clases, me parece, ¿no? No hay algo ahí, no está pensada si le podemos asignar el mote de liberación a lo que se está pensando ahí, no parece estar tan claro que hay una lucha contra cierto enemigo,
cierto obturador de la liberación, digamos, ¿no? Parece casi como que el ser humano se enajena por su propia dinámica y por su propio vínculo con lo que lo rodea, y no necesariamente que hay ahí establecer una lucha contra determinados opresores, ya sean vernáculos o foráneos. Entonces me parece que hay una diferencia también sustancial en relación al planteo de la filosofía de la liberación. Pero bueno, con esos matices, me parece que, para cerrar, el tratamiento del concepto de pueblo político abre a esta historia alternativa que estamos queriendo ir tramando de la filosofía de la liberación en términos conceptuales, en donde, bueno, el concepto mismo y el modo en que funciona y el modo en que es el sujeto de transformaciones políticas ya está claramente categorizado filosóficamente bastante antes de la filosofía de la liberación. Así que es eso. Muchas gracias. Bueno, Queda sí, azul, la pantalla no... pero se está grabando. Sí, sí, la transmisión sigue. Bueno, abrimos algunas preguntas o algún diálogo por si quieren algo. Martín. Bueno, muchas gracias. Estuvo muy buenas dos exposiciones, la verdad que un montón de cosas para conversar. Tengo una pregunta para Natalia y creo que alguna para Martín, algún comentario, algo para conversar. No te terminé de entender bien, Natalia, a ver si no te entendí quizás, ¿no? Vos planteaste que entre el 31 y el 36, 38 podríamos distinguir claramente como un subperiodo de ese momento de la Estrada, llamémoslo maduro, no sé, que no es el joven, digamos, es el que vuelve de Alemania, donde habría una preocupación por sustentar sus condiciones materiales de vida, profesionalizarse, digamos, conseguir una cátedra, etc. Y efectivamente muchos de esos trabajos que vos nombraste, ¿no? La ética formal de los valores, idealismo fenomenológico y, bueno, el propio juego existencial, en cierto punto, esto lo hemos hablado con Guillermo, que iba a hablar mal de vos en tu ausencia, por suerte viniste, así te lo puedo decir en tu cara. Nada, hemos hablado con Guillermo que como él me ha dicho una vez, son como tesis que va haciendo, ¿no? Una tesis doctoral o algo así, un trabajo, pero al mismo tiempo están estos textos de la Nueva Alemania, están los textos de la formación política, o sea, textos que no entrarían ahí, no entrarían en esa lógica y que conviven todo el tiempo. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por el otro, después dijiste como que trata, tenés razón, digamos, está pensando una posibilidad, entre otras, en un diálogo o en un contrapunto o en una discusión con otros intelectuales, cómo resolver la crisis espiritual y cómo hacer un nuevo orden. Y no me termina de quedar claro, digamos, si podemos considerar esas dos imágenes, y al mismo tiempo vos dijiste suspendamos la inmanencia de la lectura, ¿no? De la lectura inmanente, ¿no? Entonces yo me pregunto si no podemos leer todo al mismo tiempo. ¿No? Sí, Si no eso son es lo que todas- decía. Sí, no suspender para nada. Yo lo que quería mostrar es que qué sesgado queda si solamente hacemos una lectura inmanente. Por eso la traje. Okay. Digo, hago la lectura inmanente y conecto del mito al juego para volver al mito. Hago la lectura inmanente y conecto el humanismo existencial heideggeriano, el humanismo materialismo dialéctico de Ponce. Digo, la que esté trabajando en sus condiciones materiales es como otra persona que está manejando, pero digamos, cómo trabaja sobre sus condiciones materiales es con un capital simbólico extraordinario, que es el que nos junta acá. Yo citaba la parte que vos decías que del 31 y 36 es sumamente productivo, saca 3 libros, un montón de artículos, polemiza, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo pensamos esos 5 años sumamente productivos hasta que efectivamente consigue la cátedra? No por rosqueos, sino que consigue la cátedra por 3 libros, por lo que dice Guillermo. Claro, pero lo que nos interesa justamente... Sí, la carta que le manda a Enzo, que la publica... Sí, digo, pero a lo que nos interesa pensar acá no es el rosqueo y hacer sospechas sobre el rosqueo. Yo mostraba, tenemos el libro que publica en Babel, él la ve, hay que publicar en Babel, no hay que publicar en la UNLP, ¿no? Entonces, cuando hace eso, está interviniendo como filósofo intelectual y va a ser exitoso. No va a ser tan exitoso Taborda porque no le interesa y porque tiene resueltas sus condiciones materiales. El tipo vive en la quinta en Urquillo.
Entonces dialoga, pero dialoga con otra intensidad y en otro lado. Como lo que yo quería era pensar eso, grandes tesis filosóficas bien armadas, que están compitiendo y dialogando, y el contrapunto es en el Instituto Social de Rosario y Santa Fe, en la sociedad kantiana, que él participa, entra y sale, porque no adhiere al neocantismo, sino al postkantismo. Entonces también ahí hay algo que yo quería traer que no llegué a explicar, y en el Colegio Libre de Estudios Superiores que sí algo dije. Son espacios en los que no es ir al rosqueo, es ir ahí a decir tu verdad. Y la verdad que dice son estos libros que nosotros conocemos que son buenos. Entonces, y aprovechando para decir algo sobre lo de Martín, si completamos esa lectura inmanente con el diálogo filosófico e intelectual que él va armando con todas estas instituciones filosóficas, Sociedad Kantiana, Colegio Libre de Estudios Superiores, Instituto Social, encontramos que hay mucha gente que está pensando lo mismo, entre rivalizando y dialogando, y que ahí hay una semántica o se carga significativamente lo que él está diciendo, que me parece que es una lectura más pertinente y potente para pensar lo que está diciendo, ¿no? Que la lectura solamente en la inmanencia de qué dijo el joven, el maduro y el más viejo. Digo, por eso yo le traía la imagen, no por el fetichismo de la imagen de que publicaron un folletito, sino porque efectivamente esos folletos él los estaba leyendo, se estaba juntando, un día era la conferencia de uno, la semana siguiente era la del otro, entonces había un espacio de discusión que más que de extensión hacia el pueblo que lo querían adoctrinar, al formar y qué sé yo, era un espacio para ellos terminar de resolver qué es esta crisis y cómo interviene la filosofía en esa crisis. Ese era mi... Y aprovecho para decir algo. Leí los textos de formación política de los 30, cuando leo esos textos yo lo pongo a dialogar con el arielismo y con Ortega y Gasset y la Liga de Educación Política. La hipótesis que él está armando en el 30 no es nueva. En el 16 en España sacan la Liga de Educación Política, que es esta apuesta republicana, en la que Ortega participa un poco, otro no. Acá eso es hiper saludado en el 16, es parte de todo este arielismo que hiper conocemos, y es una función. Yo cuando leí esos textos dije, bueno, Astrada en el 18, 19, 20 está tan entusiasmado con la Revolución Rusa que suspende la formación política para coquetear con un ideario emancipatorio como el Manifiesto del Grupo Justicia, etc. Cuando baja el entusiasmo revolucionario, se preocupa por la estética, pero cuando baja, vuelve a preocuparse por la política desde la nueva Alemania y todo eso, en donde no hay horizonte emancipatorio, hay formación política, hay formación popular, ¿no? Porque esto que hablábamos ayer es un modernismo reaccionario. Entonces, yo leía en esa clave, y no los del, los del 52. No, puede ser es la estada nazi. Sí, me parece que él de... Digo, en el sentido, es el nazismo, es el nacionalsocialismo, revolución que él vio fingir de la mano de Heidegger el pasado fin de semana de la Gamera de Estado, su mujer nazi. La mujer Estrada sí era militante de las mujeres nacionalsocialistas. Entonces digo, él que ve una revolución, una insurgencia de las juventudes que se parece bastante a lo que es el sueño juvenil anarcocomunista, digamos. Sí, por supuesto, nosotros leemos el diario El Lunes, pero la Alemania que él vio hasta el 33 no era la Alemania del 33 en la que conocimos, no conocimos solo con el diario El Lunes. Entonces, eso, él lo pone en la misma escena, aparte del hecho que no era antisemita, que publica ver objetos y no olvidemos, en ningún momento. En uno de los textos de la Nueva Alemania rescata al eslavo Lenin y el eslavo Stalin. O sea, está pensando en una misma línea, si querés. Voluntad revolucionaria. Formación política. No, y toda la lectura, para mí, toda la lectura que tenía, de la cual se habrá empapado en esos 4 años alemanes, y que después cita, yo ayer lo nombraba, Müller van der Broek, tienen una idea de unión, digámoslo así, entre Alemania y Rusia contra el demonio anglo-francés de la civilización y la cultura, ¿no? Esa dicotomía romántica. Que dice el judío Trotsky que atrasa, ¿no? En uno de esos textos. No, ese, el cristianismo hebraico. Sí, es que...
Pero una cosa es leer, o sea, no voy a relativizar tanto, pero una cosa es leer eso conociendo a Auschwitz y otra cosa es de su mismo día. Que él después aporte la Además, solución final. en ese mismo texto pone como un reparo sobre la política del gobierno nacionalsocialista ya en marcha, digamos. Un reparo que uno dice, bueno, sí, te quedaste corto, pero bueno, poco está, me parece a mí, celebrándolo de una manera No, la idea de razas está en discusión en ese momento, todo el mundo habla de razas. también. Y es el gran debate de Alemania de la época, también está impregnado de eso, con la mezcla peronista o protoperonista, es decir, Sí. va todo junto. Está Spinoza junto con el Heidegger del rectorado, junto con las razas eslavas, que no son la raza aria, digamos. Ujú. Él era un negro, un afrodescendiente en la Alemania nazi, es un dato nada menor, digamos, ¿no? Digo, esa mezcla ha escrito el Partido Demócrata Progresista, ¿no? No me imaginaría jamás ahí, pero es una articulación poniendo todo su capital simbólico en juego para conseguir laburo, para hacer pie, y sí, tratando de entrar en todas las instituciones de pinta, de La Plata, que es estudios superiores, que de las izquierdas liberales democráticas que otra cosa, buscando hacerse lugar, ¿no? Con una ventaja relativa. Para mí la otra situación tiene que ver con la disputa por la figura de Scheller. Una disputa que está en ese momento Scheller, después es eclipsado por Heidegger, el gran imaginario, ¿no? Yo pienso en los 80, en la Argentina estaba el Habermasiano, con la figura que todos conocemos, ¿no? Estaba el Habermasiano, el que traía Rawls, el que traía, y eran los representantes de eso, Cervera, ¿no? Hablando de Badiou, en fin. La disputa por Scheller era una disputa importante. Tenía Francisco Romero, sin duda, ¿no? Entonces, él, que había sido discípulo de Scheller, trató de comprarse la biblioteca de Scheller. Estaban las cartas de eso, pero estaban en un papel Biblia, imposible de leer, y no pude hacer eso. Traté de fotografiar, pero están las cartas con María Schoit, esposa de Scheller, ¿no? Él hace toda una gestión para que el Estado argentino compre esas cartas. En el mismo momento, el 38, en el mismo momento en que hace la gestión para que Mondolfo y los italianos judíos, a los cuales Mussolini le aplica las leyes raciales, vengan. Por eso su antisemitismo tan relativo. Pero bueno, la disputa por Scheller es una disputa muy importante, es una disputa por la antropología filosófica, ¿no? Arnold Gehlen es uno de los primeros lectores de Gehlen, que es uno de los grandes debates que yo creo que quedó eclipsado por la potencia de la figura de Heidegger. Pero o sea, que restituir ese debate es un tema muy poderoso, porque son los valores, digamos. Nosotros rápidamente, como le damos preguntar, ver qué pasa con Heidegger y el más seguimos. Pero el debate de Scheller es un debate muy potente que atravesó. Yo hablé de eso. Claro, estuvo hablando. No, perdón. Realmente la situación del 2001, me quedé pensando la noche, en el escenario del 2001, yo discutí con Norman Rosichner, que decía, bueno, ese que fue cambiando de estaciones, ese nazi atrás, que fue un poquito nazi, un poquito peronista, un poquito vasito, entonces yo le respondí, yo que estudiaba con él, ahora León. León es un schelleriano, de su primer hasta el último libro, siempre lo fue. Sus temas es la mater, el tema de la decisión cuerpo-espíritu, el tema de la territorialidad, son todos temas schellerianos. ¿Sí? Y yo se quedó así, porque Arnold, que te pareces mucho más De lo que de crees. lo que crees. Y después yo le regalé unos libros, que después me arrepentí, pero igual terminó de leer unos libros que me había regalado Reiner, sobre la estrada schelleriana, y me encantaron. Hay mucho, decíamos, la verdad que yo te lo conseguí. Pero eso es una vertiente secreta de la antropología argentina, por lo menos hasta la generación de Rosichner, es la figura de Scheller, que es una potencia, ¿no? Heidegger ahí como que corrió el quilombo del panorama. Sí. Y eso nos obliga a revalorizar a Francisco Romero. Yo creo, eso estaba pensando, que ahora hay algunos trabajos que estudian la obra de Romero y ahí esa vertiente liberal del Congreso por la Libertad de la Cultura en clave filosófica es lo que va a traer a Dilthey y Scheller. Dilthey también fue muy importante. Sí. Que está esta herencia de los cornianos, de los seguidores de Alejandro Korn. Eliseo Verón me regaló su obra completa de Dilthey, que la tengo, el tema, así que hacer con eso. Para él fue muy importante. Eliseo Verón, tipo que se tradujo al Levitrado, se fue a Francia, no me enseñó por información en otro libro.
O sea, Linte fue muy potente esa lectura, ¿no? Linte, Scheller, Sí, hasta el punto de Caturel y Pucheri, cuando hacen la periodización, le llaman periodo axiológico. Mirá la potencia que había tenido Scheller en esos años. Y Arnold Gehlen, que siempre lo olvidamos, Gehlen, que es un gran pensador, que se lo tradujo, no sé si se lo echó mucho, yo en cada biblioteca, los mismos filósofos, no sé si le mostraba el tomo gordo de Gehlen, viste que está todo. No sé, me parece que habría que rever la sociología y cómo inficionó el curso político, pues esas son no del todo, ya. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Dale. La pregunta es para Martín, ¿no? Sí, pero no, Claro, después. claro, hablamos todo así, Lo arreglamos en la plaza. No, quería saber, Martín, si te podés precisar la relevancia que tenga el agregado político para pueblo. Creo que entiendo que es el dato, digamos, que se está jugando en ese concepto de pueblo político. ¿Para qué le sirve esa precisión a Strada y si siempre le sirve para lo mismo en los distintos periodos que analizaste? Bien, bien. Digo, me parece que en el 64 podríamos pensar que está diciendo pueblo político y asociarlo sin muchas dificultades a ideológicamente orientado y ideológicamente orientado hacia determinado lugar, ¿no? No sé si funciona del mismo modo. Está bueno. Sí, lo preciso en lo poco que puedo. En los primeros textos, en los del 34, estaba esta diferencia entre el pueblo, tal como es tradicionalmente de la perspectiva de él, opuesto antitéticamente al Estado, como algo que está vinculado a, o la sangre y el espíritu, a la comunidad de destino, frente a el mecanismo del Estado, ¿no? El Estado como mecanismo. Y entonces, para no usar pueblo a secas y no caer en esa falsa antítesis, esa falsa antinomia que él identifica, le agrega el adjetivo de político pretendiendo dar cuenta de una identidad o de una unidad pueblo-estado. Pero aún así, creo que esa es una dimensión, aún así, como no es idéntico al Estado realmente el pueblo, porque el pueblo es la natura naturans y el Estado es la natura naturata, la idea de pueblo político también tiene, me parece, la dimensión de ser justamente el agente de la historia política, ¿no? El sujeto de la historia política. O sea, la historia, como dice, la historia política no es la historia del Estado, sino la historia del pueblo. Entonces, desde esa perspectiva lo entiendo también como el que atraviesa esa historia produciendo estas estatalidades y modificándolas, digamos, ¿no? Esta historia que él le pone ese nombre de evolución. Y en el segundo caso, entiendo que sí, que va por ese lado. Creo que ahí podríamos hablar de pueblo como un significante un poco ambiguo, que él lo dice en esos términos, y si es político, es este pueblo ideológicamente orientado, con cierta conciencia, estos núcleos dispersos de gente descontenta, y después hay un falso pueblo, que es el populacho, ¿no? Entonces, ahí me parece que pueblo, cuando es político, es este verdadero pueblo, Proletariado. y habría que ver. Es que tiene algunos pasajes en los que dice el pueblo, guión, proletariado, cierre guión, ¿no? Como Sí. Sí, cierto proletariado, pero que tiene este plus de esta conciencia política, esta ideología, esta doctrina verdadera, digo, que puede seguir esa orientación política que da la verdadera doctrina del momento, ¿no? Y por otro lado, pueblo mal utilizado decantaría en lo que él llama populacho, ¿no? El uso de la palabra pueblo en la arena política o el reclamarse la identidad popular, ya sea de los gorilas o de los peronistas, es un mal uso de la palabra pueblo. Entonces, todo el tiempo el agregado a lo político, y sobre todo en ese texto 64, tiene como todo el tiempo marcas veritativas, ¿no? De la autenticidad frente a la ficción. Es todo el tiempo una dicotomía muy fuerte que plantea entre la falsa doctrina o la doctrina entre comillas, y la doctrina auténtica. El pseudo jefe y los conductores verdaderos. El falso pueblo y el pueblo verdadero, ¿no? La revolución de verdad, la revolución. Exactamente. Sí, a mí me parece que está pensando en Santucho, ¿no? Bueno, Por las cartas, sí, por el vínculo. cuando habla de los nuevos sujetos históricos. Bueno, pero entiendo que es posterior, ¿no? La constitución la constitución de ERP como guerrilla separada, ¿no? La función del PRD como partido Claro. es de ese periodo. Claro.
Está primeramente del Frente Indoamericano. Claro. Porque él tenía vínculo, la familia de los padres tenía vínculo con los padres de los Santucho, y los Santuchos son una relación de extraña, ¿no? El hijo se casa con la hermana, con la mujer, se casa con la cuñada. Entonces, Francisco René, en realidad, primo y hermano. Qué bueno, cosa que pasa en Santiago del Estero. Acá no, Santiago del Estero. Virtual. Caso de enviudar, se Claro, Ese caso de él tenía relación, los padres tenían Santucho con Santucho padre, y él tenía relación con Francisco René. Él era la relación con Robbie, porque era el pibe inquieto. Claro. Humano, Y para eso Francisco que escribía. armaba, claro, pero Francisco era como más indigenista, Claro. no era tan clasista, digamos. Era el frente, perdón, ahí contarle. No, ahí le voy a cortar la cabeza. Ya está diciendo que Y el vínculo es a través de Robbie, que empieza a armar los grupos de estudio con este libro. Claro, Eh, en dimensión. ahí en dimensión. Ahora conocí más que todo, pasamos Sí. por dimensión ahí, por la ilusión de encontrar lo mitológico, cuadraditos. No hay nada. Eh, pero, bueno, perdón, les meto. Ah, eso, nada. Sí. Nadie te sé. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna? Si no podemos cerrar, ya creo que estamos sobre la hora. Y lo siguiente. Dale. Bueno, gracias.